vamos a hablar de un tema muy interesante y que todos deberíamos poner en práctica. Estamos con Wildania Peralta, psicóloga clínica, y con ella vamos a hablar sobre la flexibilidad psicológica como herramienta terapéutica. Buenísimo. Bienvenida, Wildania. Muy bien, muchísimas gracias. Como cada lunes por aquí, muy contenta. Es un honor para mí estar acompañada de ustedes, dos estrellas. Y hoy vamos a hablar acerca de la flexibilidad psicológica, que muchas personas también conocen como flexibilidad cognitiva. Y la gente, cuando escucha la palabra flexibilidad, que es una de mis palabras favoritas, de hecho, una de mis palabras de vida, porque para mí, en un punto importante, era como la capacidad de moldear, de variar, de cambiar en determinadas circunstancias para poder estar alineada con las cosas que para mí eran importantes o que eran convenientes o que me permitían adaptarme en un momento específico. Y después de leer más acerca de esto para poderlo integrar al proceso terapéutico de mis clientes o mis consultantes, entendí que la flexibilidad psicológica no es solamente esa capacidad de cambiar cuando nos damos cuenta de que las consecuencias de lo que estamos haciendo no nos conviene o no es favorable para nosotros, independientemente de si nos está causando mucho sufrimiento, mucha angustia o dolor, sino que también se refiere a esa capacidad o ese repertorio de conductas, ya sea o eventos internos, entendiendo por eventos internos nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todas esas cosas que son conducta también, pero que las personas no pueden ver afuera, la capacidad de estar en el momento presente, con plena conciencia de lo que estamos viviendo, tanto para determinar si necesito cambiar o necesito quedarme haciendo lo que estoy haciendo para poder tener quizás esas consecuencias que para mí son valiosas. Entonces, ¿cómo esto se aplica al concepto de terapia, a lo que nosotros vamos a la terapia, a buscar soluciones? Porque mucha gente va a la terapia a buscar soluciones. ¿Cómo se aplica el concepto de flexibilidad psicológica? Yo creo que es la herramienta fundamental. Y lo que lo hace fundamental es que tanto la flexibilidad psicológica como la misma contrariedad o su antagónico de la inflexibilidad es lo que causa el sufrimiento. Las personas que tienen inflexibilidad psicológica están alineadas o dirigen su conducta hacia las estrategias de evitación, por ejemplo, de lo que están viviendo. O sea, no querer vivir lo que están viviendo, no querer enfrentar esas situaciones. Dirigen su conducta a la psicorrigidez o a la rigidez mental, lo que significa que sí, porque nosotros no podemos controlar lo que está pasando fuera. Claro. O sea, lo que hacen los demás, el tráfico, lo que hacen nuestras familias, lo que pasa, hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar, y cuando vemos esas cosas como las discriminamos con rigidez, se nos hace mucho más difícil poder aceptar la realidad o aceptar el momento presente tal cual es, para poder tener las herramientas internas de adaptarnos o de generar la conducta que nos conviene más. A ver, adaptamos el tema en función de realidades. Y este planteamiento que traes hoy acá al programa, para aquellos que recién nos sintonizan, es bueno decir que estamos con la licenciada Wildania Peralta. Cada lunes llega a la casa, psicóloga clínica, abordando diversos temas, ¿no? En el día de hoy, pues el tema de la flexibilidad psicológica. Esta adaptación que amerita cambios, ¿cuán importante es el hecho de adaptarnos a ellos sin perder nuestra esencia? Yo creo que identificar nuestra esencia es la clave, es la vía para poder adaptarnos a las situaciones o a las circunstancias. Una y otra cosa o fenómeno no pueden estar distanciados. Para nosotros nos adaptamos a través de la esencia que tenemos, a través de ese autoconocimiento que yo defiendo tanto, o a través de esa discriminación del yo. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo eso que siento? ¿Cómo eso que recuerdo? ¿Cómo eso que yo me cuento a mí misma? Porque entonces el tema de la flexibilidad también tiene que ver con, vamos a decir, variables verbales, con el lenguaje, con la forma en la que nosotros nos hablamos, con la forma en la que nos contamos la realidad. Entonces,
si yo tengo un ser que yo me lo cuento estable, que yo me lo cuento, vamos a decir, seguro, yo sé quién soy, entonces eso me va a permitir confiar en mí, confiar en mi capacidad, y aquí recuerdo y hago un paréntesis, que yo hablo muchísimas cosas, se me traban los temas, de Jorge Bucay, que es un especialista, escritor, fabulosísimo. Me encanta. Entonces, es como... me recuerda muchas de las cosas que él dice. Cuando yo sé quién yo soy, cuando yo sé lo que hay en mí, cuando tengo conciencia de mi ser, entonces eso me permite tener confianza en mi capacidad para yo poder enfrentar las situaciones que vienen y tomar decisiones en esas situaciones. ¿Eso pudiera estar relacionado con la adaptabilidad propia del ser humano? Que es extremadamente necesaria, porque nosotros estamos en un constante cambio. Claro. Cambiamos de trabajo, cambiamos de pareja, cambiamos en nuestras relaciones familiares, porque el ciclo vital de la familia también va de etapa en etapa y se van dando cosas diferentes. La vida es un constante cambio de todo, entonces nosotros tenemos reglas verbales que son muy estrictas, como que para que yo me sienta feliz, yo necesito hacer tal cosa o yo necesito tener tal cosa. Y cuando viene a ver, estamos en una etapa de la vida en la que esa tal cosa ya no te funciona, y cuando tú la obtienes ya no te da esa sensación y tú comienzas a frustrarte. ¿Y cómo trabajar nosotros con todas esas ideas que nos han instalado desde pequeños, que nos han dicho las cosas deben ser así, 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 así? Claro, o que la misma sociedad nos trata de imponer. ¿Cómo nosotros luchamos con eso? Y así como tú dices, ese sistema de reglas es cultural, social, familiar. Sí. Lamentablemente. Son todos esos introyectos que nosotros vamos teniendo, y eso dirige mucho la forma en la que vamos traduciendo la vida, como en la forma en la que vamos teniendo las contingencias. Por ejemplo, los antecedentes, si yo tengo esto, como yo te decía, entonces va a pasar tal cosa, y entonces como consecuencia yo voy a tener tal emoción, tal sentimiento, tal sensación o tal comportamiento. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a, vamos a decir, adquirir la capacidad de moldear eso o de transformarlo o de adaptarnos, de seguir haciéndolo o de... ¿Cómo lo hacemos? Primero, discriminando antecedentes y consecuencias de la cosa que nosotros hacemos, discriminando comportamiento, dándole la importancia que tienen los comportamientos que hacemos todos los días por encima de los sentimientos y los pensamientos. Y cuando digo por encima, no me refiero a que una u otra cosa sea más importante, sino que una cosa no puede estar sin la otra. Hay gente que tiene muchísimos problemas psicológicos y de salud mental porque están enfrascados en lo que piensan y en lo que sienten, como si eso fuera lo único que importara. O sea, yo siento esto y yo pienso tal cosa, y el sobrepensar, que es un concepto también muy generalizado, que yo sobrepienso demasiado, entonces dejan de lado el impacto y la importancia de las conductas, de los comportamientos. Y de las evidencias que van viviendo día a día, porque a veces un pensamiento te puede estar diciendo una cosa, pero ¿qué te ha dicho la realidad en la medida en que tú has ido viviendo? Exacto. Entonces, y se es más feliz así, ¿eh? Cuando uno comienza a identificar o a discriminar las consecuencias y los antecedentes de un comportamiento, entonces podemos ir más alineados a las consecuencias que nosotros queremos y vamos transformando el comportamiento, y en esa misma línea lo que sentimos y pensamos al respecto de nosotros mismos y de la vida. Lo otro es poder tener un yo fuerte. Y ese yo fuerte a través del autoconocimiento, a través de la introspección, a través de este proceso de revisión de lo que soy y de cómo eso que soy se relaciona con el ambiente, con la realidad. Y también el hecho de hacerme consciente todos los días. Esa conciencia que es tan usada por los terapeutas. El mindfulness sirve mucho para eso. ¿Cuál sería, Wildania, de repente, cuál sería el objetivo de esta terapia de aceptación y de mucho compromiso? De hecho, la terapia de aceptación y compromiso es una realidad, es una de las terapias de tercera generación o de los enfoques terapéuticos que utilizan algunos profesionales para llevar a la persona a poder vivir una vida más satisfactoria basada en la aceptación plena de lo que hay, de lo que soy, de lo que siento y de lo que puedo hacer con todo eso para poder ir
encaminada o encaminado hacia los valores que tengo, las cosas que son más importantes para mí. Que hablando de valores, muchas veces se entiende que se trata de lo que nosotros conocemos socialmente, la honestidad, la solidaridad, pero cuando se habla de psicoterapia, blandas, ¿eh? Exacto, cuando se habla de psicoterapia y mencionamos la palabra valores, nos referimos a los elementos que son más importantes para mí, o sea, mis valores, ¿cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí me importa más? Mi familia, mi autorrealización, la satisfacción de mis necesidades interrelacionales, o sea, esas cosas que a mí me importan. Entonces, yo voy a ir alineada a nivel de comportamiento y a nivel de sentimiento y de pensamiento hacia esas cosas que para mí son importantes. Entonces, eso me permite tener muchísima más estabilidad y no es que no voy a sufrir nunca, pero al menos, que es lo que yo siempre digo, el sufrimiento es parte de la vida, porque es parte como de esa resistencia que muchas veces nosotros tenemos al cambio, que también es natural porque el cambio genera mucha comodidad. Entonces la comodidad es buena, pero cuando vamos a cambiar nos genera esa crisis, ese sufrimiento, y eso es parte de la vida. La clave es el tiempo que eso te dura. Que mientras más tú te resistes y mientras más quieres evitarlo, mientras más quieres que eso no suceda, el sufrimiento dura más también. Porque es como una lucha que se entabla. Entonces, cuando nosotros permitimos que las cosas, ok, esto es lo que hay, vamos a ver, el sufrimiento dura menos. Definitivamente. Agradecerte, tú que traíste a colación a Jorge Bucay y hablas del término sufrimiento. Él decía a propósito del sufrimiento, ¿no?, que hay que aprender a sufrir, pero con razón. Y creo que por ahí también va muy encaminado estos temas. Marta, vamos a agradecer No, totalmente. Wildania, Nosotros felices de contar con Wildania cada lunes aquí en el Mangú de la Mañana. Valiosísimo. Invitar a la audiencia a que pongan en práctica estas valiosísimas herramientas que trae Wildania para todos nosotros cada semana.